Nuevamente, doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir algunos pensamientos de la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar del temor de Dios. El temor de Dios. ¿Es bueno tener temor? Bueno, depende de lo que uno tiene temor, ¿no? Si es bueno o no. Yo creo que unos problemas grandes de este mundo, en nuestra sociedad, aún ahora, es que falta mucho el temor de Dios. Aún entre nosotros como cristianos, yo creo que nos falta tener más temor de Dios. No es un tema que hablamos mucho en la Biblia, en la iglesia, pero es un tema importante. Y la Biblia habla mucho de eso. Y por eso queremos ver por qué debemos tener temor de Dios. Ponemos énfasis en el amor, la gracia de Dios, misericordia. Sí, es cierto. Pero sin el temor de Dios eso no tiene mucho valor. En Job 1:1 dice lo siguiente: en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. ¿Por qué era Job intachable y recto? Temía a Dios. Reconoció su responsabilidad delante de Dios. Hay varias palabras en la Biblia que son traducidas en español. Temor. Uno de ellos se llama delos. Esto es una como cobardía, una timidez que los discípulos, cuando había una tormenta y Cristo estaba dormido, ellos tenían mucho temor. Señor, no te preocupes que vamos a morir aquí. Entonces, hombres, Jesús dijo en Mateo 8:26, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Entonces, ese es algo que no debemos tener. Debemos tener confianza en el Señor y no miedo. Otra palabra, el balcome, significa actuar con reverencia, resultante de un temor santo. Esto está basado en la fe en Dios, en su palabra. En Hebreos 11:7 vemos esta fe. Escrito dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo, llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos el temor que debemos tener, un temor reverencial que produjo acciones de parte de Noé. Ahora, ¿qué es lo que hacen los que temen a Dios? Dice en Salmo 115:11, dice, los que temen al Señor confían en Él es su ayuda y su escudo. Sí, cuando tenemos temor, vamos a confiar, va juntos la fe con el temor. Um, pero, ¿cómo es que algunos tienen temor de Dios pero no confían en Él? Es porque lo ven a Dios como enemigo y quieren evitar su castigo, ¿verdad? O hay otros que algunos dicen, pues yo confío en Dios, pero no muestran temor de Dios. No reconocen la santidad de Dios y cómo el pecado le ofende. Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y luego Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Hay que huir del mal cuando tememos al Señor, tememos la tentación, no queremos caer en la tentación. Ahora, ¿por qué creen que el que teme a Dios aborrece y huye del pecado? Porque sabe que va a tener que rendir cuentas a Dios. Y tiene temor de ofenderlo por su respeto, amor a Cristo. Tiene también temor de perder su comunión con Dios, de no ya andar en la luz. Tiene temor de la disciplina correctiva de Dios en su vida, porque a quien Dios ama lo disciplina. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el temor de Dios? De acuerdo como yo aborrezco el pecado y huyo del pecado. Vamos a ver un ejemplo de temer a Dios. Pasó que Pedro fue a pescar, ¿verdad? Porque Jesús dijo, vamos a pescar. Pedro no quería porque dice, pescamos toda la noche y no sacamos nada. Pero dice, pues si tú mandas, lo haremos. Y luego una pesca milagrosa.
se llenaron su barca y sus compañeros trajeron otra barca y llenaron las dos. Y Pedro reconoció entonces quién realmente era Jesucristo. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Él tenía temor de Dios, pero qué bueno, ¿verdad? Dice, Jesús dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, porque yo voy a morir tus pecados. Y tú, en lugar de pescar a los peces, ahora vas a pescar a los hombres. Para ellos también llegan a temerme a mí y poner su fe en mí y recibir la salvación y no tener ya temor de la muerte y la condenación. Ahora, Pedro se dio cuenta que estaba cara a cara con el ser divino, se arrepintió. Ese temor le llevó a poner su fe en Jesucristo y seguirle el resto de su vida. Oremos. Padre, ayúdanos a tener un temor santo, una reverencia hacia ti, para que huyamos del pecado y que podamos huirnos a tus brazos para recibir el perdón y la bendición que tú das a los que te temen, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.